cuando hablamos de energía, es muy importante comprender que la energía tiene dos mundos. Ahí Luis, alumno que está aquí presente también, que el video estaba estudiando aquí en la capa, está aquí presente en el público, hablaba de electricidad. Sin embargo, son dos mundos igualmente importantes, la electricidad y el combustible. Hoy día vamos a hablar específicamente de combustible, un alma fundamental de la energía, y es bueno señalar que se viene en el mundo respecto a combustibles. Hay mucho de lo cual se puede conversar, principalmente todo lo que tiene que ver con las energías limpias. En Chile se está dando un énfasis importantísimo en combustibles limpios o combustibles renovables, cosas que no son realmente lo mismo, pero ambas necesarias. En relación a combustibles, es muy importante señalar que existen tres términos, tres conceptos que hay mucho por hacer: biodiesel, bioetanol y biogás, sumado por supuesto y complementando la gran exposición que habrá sobre hidrógeno. El biodiesel es un combustible que se fabrica a partir de aceites vegetales. Voy a también mirar al público, además de la cámara. Que se produce a partir de aceites vegetales y grasas animales. Esto tiene un potencial importantísimo porque primero de todo se puede hacer combustión de motores diésel, y lo más bonito de todo es que se puede reciclar, profesora Catherine presente, se puede reciclar el aceite de la casa a través de procesos de filtrado, procesos de los cuales por supuesto no soy experto, pero hay mucho mundo por saber respecto a los aceites vegetales que se convierten luego en combustibles de motores diésel. Está también el bioetanol, que es un combustible también que sirve para motores diésel, que emula la benzina en este caso, y que se produce a través de, mediante productos altos o cultivos altos en azúcar, como puede ser en este caso la caña de azúcar, la remolacha, el maíz o el trigo. Y también está el biogás, muy importante, que tiene que ver fundamental con la carrera de energía. El biogás se produce a través de todo tipo de residuo orgánico, que genera un gas combustible que evita o disminuye lanzar al ambiente el gas metano tan nocivo. Ahora, estos tres combustibles, que van a ser complementarios a la charla de Rodrigo, tienen un componente ético que se está cuestionando la gente, porque finalmente son alimentos. Entonces, si bien Brasil y Estados Unidos son líderes en biodiesel o bioetanol, no recuerdo bien, y la Unión Europea es líder en biodiesel, por poner algunos ejemplos, se genera este dilema ético, porque finalmente el aceite vegetal es una cosa que usamos a diario. Se puede hacer también, por ejemplo, el bioetanol a través de maíz, trigo. Entonces viene ese dilema ético. Por último, hablar y para terminar un poquito la introducción de combustibles, señalar que Chile, si bien no es líder mundial en bioetanol, biodiesel o biogás, sí lo es por lejos en hidrógeno verde. El 13% de la producción mundial, un país tan pequeño, de hidrógeno verde del mundo, sin mencionar los otros hidrógenos, es de Chile. Entonces, aquí tenemos un mundo de oportunidades, estimados auditores, alumnos, que podemos explorar. Y como yo no soy experto en hidrógeno, como lo es Rodrigo, lo dejo aquí para que nos dé esta clase magistral, y también se aproveche primeramente a presentar para que lo conozcan. Un aplauso, por favor, para Rodrigo. Muchas gracias, Sebastián. ¿Se escucha bien? Perfecto. Voy a comenzar inmediatamente. Voy a comenzar con la primera slide para comenzar el tema de desarrollarlo desde esa óptica. Tú me confirmas, Sebastián, si estamos viendo bien aquí. ¿Me confirma, Sebastián, si se ve bien? Sí, se ve bien ahora. Se ve bien. Perfecto. Bueno, estimados, mi nombre es Rodrigo Díaz. Soy gerente de transferencia tecnológica de la empresa Más Valor Partner en Chile, y hace algunos años soy representante para Latinoamérica y Project Manager para Latinoamérica en Chile del centro alemán Steinbase,
que es un centro de consultoría y transferencia tecnológica de aplicaciones en temas de sostenibilidad. Llámese agua, energía, electromovilidad y evidentemente hidrógeno, ¿ya? Y por lo tanto es lo que yo le voy a transferir, lo que estamos haciendo en conjunto con aquello, por eso que hay dos correos electrónicos que tienen que ver uno con Chile y otro con Alemania. Bueno, de profesión soy ingeniero eléctrico, ingeniero en control y automatización, ingeniero civil industrial, y que son las cosas que yo le voy a transferir ahora en términos de lo que yo he desarrollado en esta área energética hace bastantes años, digamos, del 2016, 17 aproximadamente, 100% en hidrógeno, pero muchos años, más de 25 años en proyectos de ingeniería, de automatización, transformación digital y todo lo que tenga que ver con energías. Antes de comenzar con hidrógeno, yo quiero a los alumnos que están escuchando, primero que no nos perdamos y entendamos por qué hablamos de hidrógeno, ¿no? No estamos hablando de hidrógeno porque está de moda o porque a todo el mundo le parece muy glamoroso hablar del hidrógeno. El hidrógeno no es más que una herramienta, pero para tratar de evitar y contener el calentamiento, ¿no es cierto?, global. Y que una de las razones que se ha estudiado, por lo menos en muchas partes, es los gases invernaderos que son los responsables en parte y otras acciones adicionales, pero hoy nos vamos a concentrar en los gases invernaderos, que contribuyen al calentamiento global. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el metano, los óxidos nitrosos, los gases fluorados y el dióxido de carbono. Estos son todos los gases que nosotros en nuestra vida cotidiana generamos particularmente, ¿no? Y el más poderoso de todos es el dióxido de carbono, que con creces es el que más aporta a los efectos de gas de efecto invernadero, ¿ya? Muy importante que no perdamos de vista de que esta es la razón por la cual hablamos de hidrógeno, porque queremos desplazar estos gases, ¿no? No queremos entretenernos con tecnologías muy rimbombantes si es que no evitamos o no minimizamos esta generación de gases, particularmente. Y estos gases son generados específicamente por ciertas industrias, y vamos a hablar de 7 tipos de industrias. Por lo tanto, más que ser especialista en hidrógeno, siempre digo, hay que ser especialista en estos procesos para luego ver qué hago con el hidrógeno. La energía, la industria, la movilidad, la construcción, la agricultura, el aire forestal y todos los waste son responsables, ¿no es cierto?, de algunos gases que se están desarrollando. Fuertemente el dióxido de carbono está asociado a la energía, a la industria, a la movilidad, construcción, muy poco agricultura. Pero sí el metano está asociado fuertemente a la agricultura, a la industria, al aire forestal y a todo lo que tenga que ver con residuos. Entonces, esto es muy importante porque una vez que uno tiene este mapa, sabe dónde tiene que apuntar. Ustedes que están estudiando carreras afines, estos son los tractores. Este es el móvil que nos mueve para poder buscar soluciones mucho más atractivas para eliminar esto. Esto implica focalizar, saber inteligentemente dónde hacer los esfuerzos y dónde no hacerlos, finalmente, ¿no? Dónde aporta más a este proceso. Entonces, es muy importante que esto lo tengan muy bien definido ustedes, ¿no? Estas son todas las industrias fuertes. Veamos cuáles son las industrias más fuertes. Bueno, aquí aparecen una serie de inversiones que se van a realizar en torno a estas soluciones. Por lo cuanto, al 2021, esto es un gráfico muy actualizado, parte el 2021 y termina el 2050, y podemos ver justamente dónde están las mayores inversiones que se van a realizar para solucionar esto. Estamos hablando de 275 billones de dólares entre el 2021 y 2050, ¿sí? Alrededor del 7,5% del PIB durante el periodo en las áreas que analizamos anteriormente. Ahí están todas las inversiones que se van a realizar, se van a desarrollar, por lo tanto debiera ser nuestro foco, ¿sí? Apuntar a esos segmentos. Sin embargo, desagreguemos un poco más esto, ¿sí? Vamos a ver que el dióxido de carbono, del total que ustedes vieron fuertemente, que era más del 83%, fuertemente lo responsable de esta contaminación es la energía, con un 30%, la industria con un 30%, la movilidad con un 19%, y una parte muy pequeña de la agricultura, y después le sigue, ¿no es cierto?, efectivamente la construcción. Por lo tanto, es muy importante saber qué es la industria, ¿no? Cemento, cementera, gases, productos químicos, etc. Y la parte de movilidad, si ustedes se dan cuenta,
fuertemente tenemos una fuerte presencia de los transportes sobre carretera. Esos son los responsables, en conjunto con la aviación, la vía marítima, ¿no es cierto?, los trenes y otros. Por lo tanto, el 75% de 19 es el responsable de la contaminación a nivel mundial. Estos datos son muy importantes, nuevamente, porque nos permite focalizar soluciones. ¿Dónde tenemos que solucionar? No podemos seguir hablando de hidrógeno si no comprendemos primero estos procesos, que son los que traccionan las soluciones cualquiera de estas. Hoy hidrógeno, mañana será otra. Después tiene el metano, ¿no? En el metano, si ustedes se dan cuenta, literalmente, aquí desaparecen algunas industrias particularmente, ¿no? Desaparece la energía. Por lo tanto, si alguien quiere hablar de metano y energía, está reuniendo de dos cosas completamente distintas, ¿no? La energía no es responsable del metano. Sí es responsable la industria, sí es responsable efectivamente la construcción, la construcción, digamos, y la agricultura, el área forestal, pero el área de movilidad no está presente, ¿no?, en el metano. Y los óxidos nitrosos, ¿sí? Sí, hay una fuerte agricultura, es un fuerte activador de estos gases, ¿no? Tanto en el área de metano y en el área, digamos, de los óxidos nitrosos. El área forestal también es un área muy fuerte, y el área, digamos, también de residuos. Esto es muy importante nuevamente porque precisamente mucho hablamos de energía, mucho hablamos de industria y nos olvidamos un poco de los gases que están acá abajo y que son también soluciones que merecen ser atendidas, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que buscamos es la ecuación cero neto, ¿no? O neto cero, ¿cierto?, respecto a estos sistemas. ¿Y qué necesitamos para esto? Básicamente, tres sistemas tenemos que atender. Los bloques de construcción físicos, que nos van a permitir estas soluciones y que abordan diferentes tipos de aspectos. Los aspectos económicos y sociales tienen que ser abordados paulatinamente con sus respectivas áreas. Y las áreas de gobernanza, instituciones y compromiso. Cualquier solución medioambiental no pasa solamente por temas tecnológicos, porque el tema tecnológico es solamente una arista 1 de la construcción física. Se requieren capacidades para crear cadenas de suministro a escala, disponibilidad de recursos naturales necesarios, etc. Pero además se requieren estos otros ejes: ajustes económicos sociales y los aspectos políticos o institucionales que permitan dar un contexto para una idea. Estos tres elementos tienen que ser abordados sistemática y sistémicamente para que tenga sentido el tema medioambiental. Hablar de una parte de esto sería romanticismo solamente, porque no se va a solucionar si no somos capaces como sociedad de estar conscientes y abordar estos puntos específicos, ¿ya? Eso es lo primero que quiero mencionar. ¿Cuáles son las barreras que tenemos para esto? Obviamente la escala y el ritmo de aumento del gasto, la acción colectiva y global requerida, los cambios a corto plazo, los cambios necesarios en las prácticas comerciales y de estilo de vida que tienen que cambiar claramente de nosotros, y el papel central de la energía en toda la actividad económica completa, ¿no? Estos son los elementos muy actualizados. Este es un informe del año 2022, donde actualizan todos los elementos necesarios para poder abordar consciente y genuinamente los aspectos de medioambientales. Una de las respuestas tecnológicas para esto es la transición del hidrógeno. Yo quiero hacer mención a Julio Verne, en su libro La isla misteriosa del año 1874, el visionario ya había mencionado, ¿no es cierto?, que el hidrógeno se iba a emplear el agua como el combustible del futuro. El hidrógeno y el oxígeno, de lo que está formado, ¿no es cierto?, van a ser capaces de ser la fuente inagotable de luz y calor en el futuro. 1874. Él ya lo preveía en su libro. Entonces, la pregunta que hacemos en estos momentos es, cuando hablamos de electromovilidad e hidrógeno, estas tecnologías que parecen nuevas, entre comillas, ¿qué tan nuevas son? ¿Nacieron con la inteligencia artificial? ¿Nacieron con los computadores? ¿Son responsables las generaciones millennial, X, de este tema, ¿no?, que algunas veces se habla un poco de eso? ¿Qué pasó? Bueno, les quiero hacer un poquitito de historia, que en el año 1907 esta fotografía ya funcionaba,
vehículos y camiones transportados eléctricamente conectados al sistema eléctrico. Hoy todavía no logramos ver esto en forma sistematizada en la sociedad, ¿sí? Sin embargo, en el año 1907 ya estaba incorporado. En el año 1880, 1900, 1910. Este es un periódico de la época 1910 donde aparecían vendiendo los vehículos eléctricos. Hoy todavía no vemos esto en nuestras noticias, en nuestros periódicos, en nuestra publicidad, ¿no? Todavía aparece como algo nuevo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Sí? ¿Por qué pensamos que todas estas cosas nacieron recién ahora y en circunstancias que nacieron mucho tiempo atrás? Les debemos una respuesta, ¿no? A nuestros antepasados. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos olvidamos? Bueno, el hidrógeno no es la excepción. El hidrógeno no partió hace 2 años, 10 años, 5 años con el gobierno 2020, 1766, 1783. Y así, construida historia, tenemos la primera celda de combustible en el año 1859. Entonces, cuando alguien, y sobre todo los dogmáticos, dicen que esto es nuevo, que es verde, que esto recién apareció ahora, la verdad es que yo creo que lo nuevo o los verdes somos nosotros, ¿no? Que en nuestras mentes no imaginaban esto, pero ya todos estos personajes en el año 1800, sin informática, sin transformación digital, sin inteligencia artificial, ya habían imaginado esto. Qué meritorio, ¿no? Con tan pocos recursos haber imaginado esto. Entonces, ¿qué desafío tenemos las generaciones actuales? Que tenemos todo para poder pensar en un mundo mejor, ¿no? Es un tremendo desafío. Bueno, aquí está la historia completa, ¿no es cierto?, con algunos elementos significativos, hasta la época de hoy, donde ya tenemos camiones, autos, tenemos trenes, barcos que están funcionando con hidrógeno directamente. Que en Chile no estén funcionando no significa que no estén funcionando en otros mundos, ¿no? Mucha gente me dice, oye, pero esto no está funcionando en Chile. Sí, pero es como preguntarle a un ciego si la luz no existe. Él no puede decir que no existe porque él no la ve. Nosotros no la vemos, pero ya en el mundo están funcionando. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hidrógeno? Primero porque es un elemento más abundante, ¿no? Que está en todas partes, particularmente, fuera, en todos los estadios físicos. Limpio y circular, ¿ya? En sentido que efectivamente produce, consume agua y produce agua, finalmente, desplazando a cero las emisiones de CO2. Se puede producir desde varias fuentes, ¿sí? Energía eléctrica, desde el agua, de diferentes, energía nuclear, de diferentes formas se puede lograr. Es bastante competitivo, como lo dijo Sebastiano, nosotros tenemos la posibilidad de transformarnos en el país, primero en el mundo, en términos de precio y en términos de volumen de la producción de hidrógeno. Tiene una alta densidad energética, es decir, por una misma unidad de peso de diésel, tenemos 3 veces más energía. Y tenemos 10 a 12 veces mayor que las baterías, ¿sí? Para los enamorados de las baterías o los románticos de la batería, tienen que saber que efectivamente si quiero lograr la misma cantidad de energía del hidrógeno, requiero 12 veces más de todo en estos aspectos. Sin considerar, digamos, todos los problemas que tiene la batería. Es bastante versátil, almacenable, transportable, mezclable, lo puedo transportar en diferentes sectores. A muchos preguntan por la seguridad y la verdad es que escuchamos más accidentes de autos que explotan por gas o de, lamentablemente, viviendas que tienen problemas con el gas que con hidrógeno. Circunstancia que el hidrógeno, como dije, tiene más de 100 años y nosotros en Chile tenemos más de 60 años consumiendo hidrógeno en diferentes partes de los procesos productivos de Chile y no escuchamos accidentes que tengan que ver con eso, ¿no? Para que ustedes sepan, nosotros llevamos 60 años consumiendo hidrógeno y anualmente se producen 70 millones de toneladas al año de hidrógeno en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa nueva esto. El hidrógeno verde es un vector energético, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos producirlo en Chile y ya no depender más de Arabia Saudita, de Venezuela, de Bolivia o de cualquier país que nos quiera vender recursos energéticos. Podemos ahora producir nuestro propio recurso energético, lograr independencia, pero además no contaminar, que es una de las cosas más maravillosas que se pueden lograr en estos momentos directamente, ¿no? El Ministerio de Energía de Chile ya planteó una meta
finalmente, ¿no? Y se planteó una meta de largo plazo respecto del hidrógeno. Y básicamente para desplazar este es el que nosotros conocemos, el hidrógeno gris, el que se produce desde el gas natural y produce CO2 a la atmósfera. Imaginen 75 millones de toneladas de hidrógeno producen aproximadamente una buena cantidad de CO2 a la atmósfera, ¿no? Tenemos el hidrógeno azul también, que también produce CO2, pero ahora lo encapsula, o sea, no lo lanza a la atmósfera. Problemas de eso, capacidad finita, y qué pasa si se fractura, se rompe ese elemento, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese CO2? Y esta es la solución que estamos planteando. El hidrógeno verde, a partir del agua, por un proceso que se denomina electrólisis, producimos hidrógeno y producimos oxígeno a la vez. No hay CO2 en este proceso. Y el hidrógeno es exactamente el mismo desde el punto de vista químico que el hidrógeno que está con CO2. La única diferencia es que este es verde porque no produce CO2. Por eso se llama hidrógeno verde y este se llama hidrógeno gris. Gris porque contamina y verde porque no contamina. ¿Okay? Bueno, esto se produce de energías renovables, para que tenga sentido, ¿ya? Con el amplio sentido de energía renovable. Estamos hablando de eólica, fotovoltaica, térmicas, mareomotriz. Hoy hablamos aquí de electrólisis, pero quiero ser súper enfático que esta es una de muchas tecnologías que existen para producir hidrógeno. Lo más probable es que si Sebastiano me invita en un año más, en 2 años más a dictar esta charla, quizás me veo la obligación de hablar de otra tecnología que se llama termólisis, ¿ya? O fotólisis, ¿ya? Que son otros tipos de tecnologías que hacen lo mismo, ¿no? Producir hidrógeno para ser utilizado. ¿Alguna característica del hidrógeno? Un kilo de hidrógeno, como dije, tiene 2,78 kilos de más energía que el diésel, y dentro de la gama, ¿no es cierto?, es desde el punto de vista gravimétrico el que tiene mayor cantidad de energía, lejos respecto del gas natural, de todos los otros, el diésel, por ejemplo, el petróleo, ¿no es cierto?, todo lo que es los gases, ¿no es cierto?, gaseosos, licuados. Claramente el hidrógeno se posiciona en el extremo derecho de esta tabla, donde tiene la mayor densidad energética de todos estos productos. Es decir, con la misma cantidad puedo entregar más energía. Aquí ustedes ven una lámina de un dispositivo que se llama electrolizador. Este electrolizador lo que hace finalmente es tener la capacidad de poder tomar la energía renovable, que puede ser sol, viento, mareomotriz, ¿no es cierto? Y poder fragmentar el agua separando el hidrógeno del oxígeno. Recuerda que tenemos moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. De tal forma de que en el ánodo, en este punto, se produce un proceso de oxidación del oxígeno, ¿sí? Y en el cátodo, una reducción del hidrógeno, ¿sí? Para que no lo olviden, cómo diferenciar esto en un electrolizador, están las 3 vocales y las 3 consonantes, ¿no? Las 3 vocales ánodo, oxidación del oxígeno, y el cátodo, las consonantes, el cátodo, reducción del hidrógeno, ¿ya? Esos son los elementos que se producen acá y lo que hago yo es almacenar hidrógeno, lo obtengo del agua, ¿sí? Y almacenar oxígeno. Luego que lo tengo almacenado, lo puedo utilizar, por ejemplo, nuevamente tomo el hidrógeno que almacené, lo inyecto en este dispositivo que se denomina celda de combustible. Y esta celda de combustible toma este hidrógeno, absorbe oxígeno del aire o almacenamiento del aire que yo pueda tener y al interaccionar estos dos elementos, yo vuelvo a producir electricidad. Es decir, el mismo electrón que aquí entró para fragmentar el agua, acá el sistema lo devuelve, ¿no es cierto?, hacia afuera para ser utilizado, por ejemplo, en un motor, en una lámpara, calefactores, etcétera, diferentes tipos de sistemas. Y además genera calor, ¿no? Genera calor, digamos, precisamente que puede ser utilizado para calefacción domiciliaria de diferentes partes, ¿no? Aquí están los datos numéricos que les mencioné. Normalmente este es el proceso tradicional de producir hidrógeno, gas natural, agua, electricidad, 2,5, y produce 1 kilo de hidrógeno,
¿cierto? Y tenemos la diferencia que con este kilo de hidrógeno generamos 9 a 11 kilos de CO2, que es lo que no queremos, ¿cierto? Es el gas de invernadero indeseado. Por lo tanto, la electrólisis toma esta misma cantidad de agua, lo que sí consume mucho más electricidad por hoy, 50 kilowatt hora, y produce un hidrógeno. Y a cambio de CO2 lanza oxígeno a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, por eso es que es tan apreciado el hidrógeno, porque no elimina a cero el CO2 en este proceso particularmente, ¿no? Bueno, ahí tenemos datos a nivel mundial de lo cuánto se desarrolla, ¿no es cierto?, directamente, y cuánto es lo que nosotros producimos, ¿no es cierto?, en este proceso. Es muy importante mencionar que en todos estos elementos el precio finalmente de producción depende de esta ecuación, depende del VAN, ¿no es cierto?, que del CAPEX y el OPEX, dividido por el VAN de producción de hidrógeno, que está particularmente asociado a los procesos, ¿no es cierto?, de consumo y producción. El OPEX, llámese, es la operación y el CAPEX es la inversión, ¿no? Normalmente hoy en día estos valores de CAPEX son altos, pero tienen que bajar cuando ya empecemos a consumir más hidrógeno y empecemos a instalar en muchas plantas industriales estos sistemas, estos debieran comenzar a bajar fuertemente. Así entonces, cuando hablamos de hidrógeno, nosotros nos referimos a un concepto inevitablemente, tiene que ser así, a una cadena de valor del hidrógeno. Es decir, un conjunto de etapas que trabajan entre ellos para poder producir hidrógeno. Si esta cadena se rompe, esto no tiene mucho sentido. Por ejemplo, aquí tenemos energías renovables, aquí está el electrolizador que vimos anteriormente, produce el hidrógeno, hago un proceso de compresión, lo almaceno o lo transporto en cañerías o ductos, ¿no? Y estos ductos los puedo transportar o llevar a diferentes lugares de Chile, particularmente, o del mundo. Y por esa razón, digamos que una vez que llega a este punto, yo puedo comprimirlo nuevamente para poder presentarlo tanto en camiones, transporte, en edificios públicos, hospitales, supermercados, escuelas, etcétera, o la industria. Es muy importante, y esto yo creo que les va a interesar mucho a ustedes, como profesionales, futuros profesionales que están ya saliendo y muchos que están seguramente observando en estos momentos y ya trabajan, es que para el 2030 se van a necesitar muchos profesionales en torno a esto, ¿sí? Y afortunadamente, dentro de esto hay una muestra ya bien clara de la cantidad de profesionales que se van a requerir en términos de creación de empleos, ¿no? Creación de empleos en esta área y en esta y en esta área. Veamos esto, ¿ya? Literalmente, considerando todas las energías eólicas, solares y la producción y distribución de hidrógeno, por ejemplo, para la construcción de plantas de hidrógeno se estiman 26.694 personas en el 2030, profesionales del área de la energía. Para la mantención, una vez que esto está instalado, más de 5.600 personas. Para todos los procesos de estudio, 5.800, y para el proceso de ingeniería, diseño, 30.000 personas. Al 2030, entonces, se estiman 68.000 personas, profesionales jóvenes que quieran trabajar o con experiencia en esta área. Si hoy todas las universidades se ponen de acuerdo y forman profesionales, no vamos a alcanzar a llegar a esta cifra. ¿Sí? Se van a necesitar muchas personas y no hay capacidad para este proceso. Por lo tanto, los que están escuchando, si se quieren especializar en esto, sepan que los está esperando este número en este año. Al 2040, 251.000 personas, o sea, crecen 4 veces esto, y al 2050, 254.000 personas. Es por eso que efectivamente nosotros, el gobierno de Chile, el año pasado, me dio la oportunidad, me contrató como asesor, y el gobierno de Chile con el Ministerio de Energía y Chile Valora se preguntaron cómo nos preparamos para la demanda de profesionales en Chile. ¿Estamos en condiciones? ¿Están las universidades, los institutos, están las empresas preparadas? ¿Saben lo que queremos? Y por lo tanto hicimos un estudio que lo finalizamos este año, en febrero de este año. El informe se publicó ahora en abril, mayo. Y para evaluar qué tenían
que saber y conocer los profesionales. ¿Qué competencias tenían que tener? Porque hasta ahora un eléctrico que trabajaba con fotovoltaico era eléctrico. Y el que instalaba la estructura era mecánico. Y el que efectivamente veía los sistemas medioambientales se dedicaba a eso. Ahora necesitamos un profesional que sepa y que pueda diferenciar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí analizamos un mecánico de celdas, un operador de planta y un supervisor de planta. Esto analizamos este año. Y nos preguntamos, ¿sí? Nos preguntamos qué tendría que saber, qué conocimiento, qué actitudes debe tener, qué edad. Hay un problema, hay un tema de edad, hay un tema de conocimientos, hay alguna correlación, con los servicios de ser OEMs o VMs, hay una correlación con los TRL y MRL en Chile, con los sistemas MES o los sistemas SIM, para mensaje para los que trabajan en digitalización de industrias, particularmente, o los sistemas ciberfísicos, o los que trabajan con sistemas productivos, si es que hay industriales acá, por ejemplo, Business Process BPM, Business Process Management, el tema normativo, epistemológico, etc. Estas fueron preguntas que nos hicimos para poder analizar esto y el resultado que fueron perfiles certificados de profesionales que tienen que cumplir ciertos requerimientos. Por lo tanto, todos ustedes que si quieren estar preparados para este año pueden entrar a Chile Valora, a este link, ¿no es cierto? Me lo pueden pedir si no lo encuentran, y van a aparecer ahí. ¿Qué características deben tener los profesionales? ¿Qué conocimientos deben tener? ¿Qué cosas deben hacer para enfrentar el hidrógeno en una planta con seguridad medioambiental, con los aspectos de conocimiento? Y nos dimos cuenta que había que saber química, electricidad, mecánica, termodinámica, seguridad y sobre todo seguridad, no tan solo por la seguridad de las personas, sino que también por los temas de explosivos, sino que también por los temas medioambientales. Por ejemplo, todo lo que es microfuga de hidrógeno se ha comprobado que podría ser eventualmente, si no se controla rigurosamente, podrían causar más problemas que un CO2 particularmente. Y es por eso que nos preocupamos justamente en estas certificaciones que están acá. Se perfilaron todos los profesionales con las características que se pueden desarrollar. Por lo tanto, esto está disponible, es público, todas las universidades, los institutos los pueden acceder para ajustar sus mallas curriculares, ajustar sus cursos y comenzar desde ya a preparar a los profesionales del 2030 que van a ser necesarios. De otra forma, vamos a tener que importarlos, porque sí o sí, en 2030 se necesitan ese tipo de profesionales. Hay un plan de gobierno del hidrógeno y generó un plan estratégico, lo cual hay que felicitar a Chile en ese aspecto porque es uno de los pioneros en Latinoamérica de sacar un plan estratégico del hidrógeno para posicionar a Chile con un plan claro, con objetivos claros, independiente del gobierno, sino que una política de Estado. Y se definieron estas tecnologías. El 2028 tienen que estar desarrollados el uso en refinerías, amoníaco, camiones pesados, buses de larga autonomía. Y el 2033, camiones mineros, camiones de mediana ruta, inyección en redes de gas, que ya esto se ha ido adelantando, porque en Tucupilla ya estamos con ese proceso, exportación de amoníaco. Entonces, este plan completo que ustedes ven permite asegurar, primero, el futuro profesional de ustedes. Dos, que vamos a trabajar con tecnología de punta. Tres, vamos a ser líderes, debiéramos ser líderes en temas medioambientales, pero que además den sostenibilidad económica al país, que permita desarrollarnos en forma equitativa. Los que quieran saber de este plan, de este proyecto, pueden escribirme, les mando el link para que puedan bajar el plan que está bien concreto y salió el año 2020. La proyección de los mercados chilenos del hidrógeno son estos, ¿sí? Este es un estudio que no lo hace Chile, lo hace McKinsey, que es una consultora internacional muy famosa, y establece para los mercados chilenos este crecimiento, ¿sí? Básicamente podría transformarse el hidrógeno en el segundo cobre de Chile, en términos de ingresos particularmente, en términos de desarrollo. ¿Cómo lograr esto? Es muy importante lograr esto, trabajar muy bien en las fases del proyecto, ¿no? De determinar justamente si hacemos o no el proyecto. ¿Basado en qué aspecto? En dos conceptos muy claros: demand pool o science technology push. Esto que está acá tiene que ver con abordar esto desde el conocimiento.
Está demostrado que si lo abordo solo desde el conocimiento, solo desde la ciencia, la inversión comienza a bajar. Está aquí la inversión. Pero cuando comienza a hablar de tecnología, innovación e inversión, comienza a bajar. En cambio, la inversión, cuando aparece desde el process pool o desde el demand pool, es alta, ¿sí? Por lo tanto, profesionalmente uno tiene que moverse, si que quiere desarrollar estos proyectos en esta área fuertemente para atraccionar conocimiento, ¿sí? Para atraccionar conocimiento. Entonces, es muy importante saber qué dirección vamos a abordar y ser capaces de diferenciar que la investigación y desarrollo per se no agrega valor, porque la investigación es consumir dinero para crear conocimiento, acknowledge. Pero si esto se queda hasta aquí, el sistema no funciona. Nosotros debiéramos tomar este conocimiento para crear más dinero, ¿sí? Bienestar, desarrollo, crecimiento, plenitud, creación. Este círculo es muy importante que sea fluido. No significa que un círculo sea mejor que el otro, sino que el círculo debe ser completo, ¿no? Investigar y transformar dinero en conocimiento, pero no en innovación necesariamente, ni en crear riqueza, ni mayor desarrollo del país. Lo que falta, después que hago esto, es crear valor por medio de la utilización de ese conocimiento existente aplicado a dar soluciones a necesidades emergentes y latentes. Es decir, innovar es transformar ese conocimiento en dinero. Por lo tanto, lo que nosotros estamos llamados entonces a completar este círculo manejando gestión de riesgo, perseverancia, recursos humanos, valores, visión, visiones, gestionar técnicamente, compromisos, socios, confianza, credibilidad, etc. ¿Ya? Esto es muy importante para que nosotros podamos evolucionar desde el abusado casi TRL, donde todo es TRL, que es Technology Readiness Level, o sea, es decir, un estado de madurez bastante básico, ¿no es cierto?, de las tecnologías, y Chile ya tiene que evolucionar, porque ya llevamos 30 años hablando solo del TRL, evolucionar hacia el MRL. ¿Y qué es lo que es el MRL? Manufacturing Readiness Level, es decir, para salir de la madurez tecnológica hacia la madurez de manufactura, ¿ya? Y para después llegar al BRL, que es el Business Readiness Level, es decir, que el sistema se autosostenga económicamente. Es así entonces que nosotros hemos visto que el hidrógeno puede trabajar bajo un enfoque económico, sin lugar a dudas. Necesitamos exportar, necesitamos apoyar la minería, necesitamos apoyar todos los negocios tradicionales que tiene Chile, bien. Pero no podemos conformarnos con solo eso, más de lo mismo, ¿no? Sino que también es crear valor a la manufactura. Nosotros hemos trabajado entonces en modelar soluciones para otras manufacturas no tradicionales. Por ejemplo, puertos, cómo el hidrógeno puede funcionar en los puertos, en la logística, en el transporte pesado, en los sistemas navales, salmonicultura, en el área forestal, aserraderos, paneles, en el blending, por ejemplo, horas punta, agricultura y agua. Por lo tanto, hemos modelado soluciones para esto y la hemos presentado en Alemania justamente para que se puedan ser financiados, y no puedo hablar de todas hoy porque tengo poco tiempo, pero vamos a hablar de dos particularmente que son importantes para este proceso. Y no puedo dejar de lado que un buen país no puede pensar solo en producir, solo en crear valor, si la sociedad no se ve beneficiada. Por lo tanto, el hidrógeno también, y con mayor razón, puede apuntar a las tendencias del futuro, que ustedes, como jóvenes, van a liderar. ¿Cuáles son estas tendencias de futuro? Economía naranja, la economía asociativa, la economía circular y la economía comunitaria, que implica mejor salud, educación, arraigo cultural y equidad hacia las personas que no son industrias, ¿no? Pero que viven en Chile y que requieren calidad de vida, mejor dignidad, autonomía, mejor educación y salud. El hidrógeno también tiene algo para ellos, y es por eso que nosotros nuestras soluciones las enfocamos con nuestros tres ejes: económico, crear valor hacia la manufactura, y el área de sostenibilidad. Por eso nos llamamos Más Valor, ¿no?, como empresa, precisamente porque nos permite trabajar. Y desde el punto de vista técnico, hasta ahora ustedes seguramente, los más doctos, han escuchado del Power to X, pero también hay que incorporar ahora, los invito a profundizar
sobre el Power 2E, ¿no? Que es una derivada, una recursividad de valor sobre el Power 2X. No, ¿necesitamos Power 2X? Por supuesto que lo necesitamos, pero no es suficiente. Necesitamos ir más allá y eso es la invitación que hacemos. Es por eso que nosotros como empresa estamos trabajando en diferentes tipos de soluciones, ¿no? Energía térmica industrial, electromovilidad, energía eléctrica, tractomovilidad, energía térmica distrital, electronaval, energía eléctrica industrial. Pero esto no puede funcionar si no hay trazabilidad digital, energía y Factory 4.0 o 5.0. Y les dejo la invitación justamente, por tiempo no vamos a poder hablar de trazabilidad, pero si alguien está interesado, con Sebastiano podemos hacer otra charla solamente sobre trazabilidad digital para la industria y factoría 4.0, que ya estamos pisando la 5.0, ¿ya? Ya la 4.0 está quedando un poco ahí, pero ahora se nos está viniendo encima 5.0, ¿no? Tenemos que ser capaces de manejar. Entonces, con trazabilidad, formación certificada, somos capaces de dar soluciones a esta industria. Por ejemplo, algo práctico, ¿no? ¿Cómo todo lo que he dicho se vuelve práctico? Bueno, en este caso, por ejemplo, una casa, un colegio, un remoto, un hospital, un CESFAM, por ejemplo, un conjunto de edificios, podría utilizar un dispositivo que se llama celda de combustible de óxido sólido, que es reversible, es decir, pues, en un momento funciona como produciendo hidrógeno y en otro consume hidrógeno para producir electricidad. Y aquí yo podría producir electricidad, ¿sí? Podría iluminar toda la casa o los consumos de la casa, pero también produce calor. Y este calor lo podría utilizar para calentar el agua, ducha, calefacción, todo lo que signifique una casa, ¿no? Podría utilizarlo directamente en este proceso. Esto podría ser utilizado en diferentes sectores donde sea difícil electrificar, sea muy caro electrificar, o tengamos que mover, ¿no es cierto?, efectivamente, eh, combustible a algunos sectores. Por ejemplo, las islas. Yo sé que quizás no me pueden hablar desde ahí, ¿no? Pero si estuviese ahí yo presente con ustedes, les preguntaría y esperaría que me respondieran. ¿Cuántas islas creen ustedes que tenemos en Chile? ¿Y por qué digo isla? Porque son sectores remotos. Hay compatriotas chilenos que, que necesitan salud, educación, alimentación, igual que ustedes, igual que yo, pero no tienen energía. Y estas tres cosas necesitan de energía. O son difíciles que lleguen, o es muy caro que lleguen, y tienen que trasladar el petróleo de ese sector en algunos casos. ¿Cuántas islas creen? ¿100 islas? ¿200 islas? ¿300 islas? Estimados, hay 43.000 islas en Chile. 11.000 no tienen nombre. O sea, no hay nadie ahí o formalmente. Pero 30.000 sí tienen nombre. Por lo tanto, hay un chileno. Hay alguien ahí necesitando salud, alimentación, las mismas comodidades que tenemos todos. Por lo tanto, se merecen una vida bastante amable, ¿no? Como tal. Y el hidrógeno podría hacerlo directamente, ¿ya? Particularmente. Tenemos, de acuerdo al Ministerio de Energía, 30.000 hogares en el país que no cuentan con suministro eléctrico las 24 horas del día, durante los 7 días, lo que corresponde a cerca de 100.000 personas. De esos 30.000 hogares, al menos casi 25.000 no tienen acceso a energía eléctrica y 5.000 solo tienen acceso a alguna hora del día a esa energía eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, solamente en Arica y Parinacota existen más de 250 comunas que están aisladas. Bueno, el Ministerio de Energía se está haciendo cargo de esto y está trabajando paulatinamente para poder resolver estos elementos, pero sigue todavía al debe, ¿no? Este es un estudio que se hizo para una isla de Chile hace algunos años con hidrógeno y se estableció, no quiero detenerme mucho en esto, pero para que sepan que ya se han hecho cosas bastante avanzadas, se evaluó la energía con diésel, con energía fotovoltaica, con eólica, con baterías de litio y con hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una barra eléctrica
que está siendo alimentada por estos generadores de energía eléctrica. Y aquí tenemos hidrógeno almacenado, que está produciendo hidrógeno en este punto, pero también produce, ¿no es cierto?, electricidad en este punto, ¿ya? Y se hizo este estudio para ver si esta isla era conveniente o no poder ocupar hidrógeno, particularmente. Bueno, se hicieron un sinnúmero de análisis de viento, de temperatura, etcétera. No voy a detenerme mucho en eso. Y se hizo un modelamiento, ¿ya? Un modelamiento que tiene que ver con variable estocástica, multivariable, ¿no es cierto? Sensibilidad de costo, oportunidad, de precio, de cantidad, costo variable, óptimo, etcétera, para evaluar qué significaba hacer esto. Y se detectó, ¿no es cierto?, que efectivamente, por ejemplo, aquí en este momento era posible usar hidrógeno, ¿ya? Cuando el precio del diésel comenzaba a rondar los 0,8. Esto fue en el año 2018, 19, por ahí hicimos este estudio, ¿no? Y cuando llegaba el precio en ese punto, aquí comenzaba la producción de hidrógeno. O sea, bajo este valor del diésel no era conveniente usar hidrógeno hasta ese momento, particularmente. Eso es un tema muy interesante que ustedes deben considerar, de que hay que evaluar cuando uno hace estas evaluaciones de estos proyectos. Por ejemplo, aquí hay algo más claro, ¿no? Lo mismo que dije anteriormente. Yo puedo utilizar celda de hidrógeno, consumo hidrógeno, produzco electricidad, pero también puedo usar el hidrógeno como un gas, tal como el califón que tienen sus casas, tal como la encimera donde ustedes cocinan, que genera CO2, ¿no? Cada vez que lo queman y cada vez que lo producen, podría yo, a cambio de eso, usar hidrógeno. Y con la tranquilidad que cada vez que ustedes cocinen, cada vez que puedan tomar once, cada vez que tengan una ducha, no están produciendo CO2, cero huella de carbono. ¿Cómo? Utilizando, ¿no es cierto?, aquí un calefactor que permite quemar el hidrógeno y el calor lo coloco acá en un almacenamiento de calor junto con la celda de combustible y esta casa completamente queda en forma autónoma. Esto podría parecer para algunos ciencia ficción, ¿sí? Yo insisto, ¿no? El ciego que no ve no puede decir que la luz no existe, solo porque él no la ve. Entonces, sabiendo que hay muchos detractores de esto o que tienen dudas si esto funcionó realmente, eh, fuimos aquí a Escocia, y en Escocia el 2015, estas islas, la Edey, Kirwall y Chippenside, funcionan de esta forma, ¿ya? Y funcionan de hace muchos años. Tenemos aquí turbo ondimotrices, estos son sistemas que trabajan bajo el mar, aprovechando las corrientes submarinas. Se une con este aerogenerador, que ustedes lo pueden googlear y lo ven. El aerogenerador está en una pampa y solito es el generador produciendo viento. Y estos dos elementos aquí producen hidrógeno. Esto se llama un electrolizador. Este hidrógeno se almacena en este estanque y este estanque se traslada a este pueblito. Y lo que sobra en camión, este camión claramente es de hidrógeno, este camión lo lleva a este barco, el barco se mueve hacia la isla de Kirwall y en la isla de Kirwall lo almacenan aquí. ¿Para qué? Para cargar con otro dispositivo que se llama celda de combustible, con carga eléctrica, cargan estos barcos que trabajan con sistemas eléctricos. Y también tenemos autos que utilizan, ¿no es cierto?, el hidrógeno. Y lo que sobra también lo comparto con Chippenside, que tengo ahí un megawatt de electrolizador y trabajo en una caldera para calefaccionar colegio y la ciudad. Estas tres islas están autónomas, independientes, ¿no? Y generando cero huella de carbono desde el año 2016, como dato para que ustedes lo tengan claro. Estas casas, por ejemplo, en Inglaterra, están usando hidrógeno. Si ustedes pueden ver aquí, esto que está aquí se parece mucho al califón que tenemos en nuestras casas, ¿no? El quemador. Dice H2, hidrógeno, y produce cero huella de carbono directamente, ¿no? Por ejemplo, hicimos un cálculo que efectivamente para el caso de 100.000 hogares en Chile se estimó un consumo promedio de 2 megawatt hora por hogar por año, promedio. Sabemos que en el sur hay un poco más, en el norte un poco menos. Pero esto se logra con un aerogenerador de 1.6 megawatts. Con 1.6 megawatts, que es una estación, puedo calefaccionar 100.000 hogares. Imagínense Temuco, que está contaminado y polucionado por material particulado, eliminar
o complementar y usar hidrógeno para eso. O en Aysén, que también tiene contaminación particulada. Podría alimentar 100.000 hogares con esto. ¿Cuánta energía tenemos nosotros de esto? ¿Alguien tiene una idea? Tenemos en Chile 75 veces energías renovables que no ocupamos de lo que consume en un día Chile. O sea, todas las plantas industriales y todas las ciudades consumiendo, nos consumimos 1 de 75 veces. Si nos volviéramos 2 veces Chile, todavía nos quedarían 74 veces de energía sobrante. Por lo tanto, esto es viable y es posible hacer. Para los que sepan, estas tecnologías ya existen. Bosch, por ejemplo, es una marca alemana. Bosch ya ha instalado estos calefactores, ¿no es cierto?, o estas calderas en edificios en diferentes partes. Si alguien algún día quiere saber de esto, Sebastiano, dame la invitación también para hablar solo sobre calefacción con hidrógeno, ¿no?, que es un tema muy profundo. Si alguien quiere ver también otra isla, la isla de Mallorca, está en plena construcción. Todo Mallorca va a funcionar la isla con hidrógeno, ¿sí? Movilización, industria, autobuses, con diferentes tipos de tecnología, y van a usar sistemas solares para ser autónomos energéticamente y ser cero huella de carbono. Es decir, si tú quieres hacer un turismo sin culpa, viaja a Mallorca. Ese es el mensaje. En 2018 nosotros propusimos este modelo de que ya era tiempo de que Chile podría tener camiones eléctricos o que usara hidrógeno mediante 2 sistemas, eléctricos por un lado y el otro también de biocombustible a través de residuos industriales. Es decir, ustedes me pasan residuos municipales, agrarios, industriales, y metanizo con hidrógeno y obtengo un gas de ultra calidad para los movimientos, digamos, de camiones, además del hidrógeno particularmente. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto una mirada sistémica donde tenemos energías renovables, ¿sí? Tenemos energía, calor, hidrógeno de por medio, tratamiento y valorización de residuos. Podemos valorizar los residuos, no vayamos a botar residuos, ocupemos los residuos, transformémoslos y démosles valor, ¿no? Tratamiento de fluentes, grises y aguas negras podrían ser transformadas también en residuos y energía, y agua, es decir, no tengamos la posibilidad, digamos, de poder, tengamos la necesidad justamente de tener la posibilidad de poder usar el agua, ¿no? El agua puede ser consumida, producida, desarrollo. Nosotros estamos en condiciones, por ejemplo, de producir agua sin necesidad de ríos, ni pozos, ni agua de mar, sino que podemos producir con hidrógeno en cualquier parte de Chile agua directamente, ¿no? Les quiero mencionar aquí de que ya tenemos la capacidad de poder desarrollar este tipo de proyectos que desarrollamos en Alemania, donde estamos haciendo retrofit de camiones, es decir, estamos tomando camiones que ya existen y los estamos transformando en hidrógeno. Palas de la construcción, camiones tolva particularmente, camiones de aseo, camiones de limpieza o de media carga directamente, ¿no? Es importante que ustedes sepan de que estas tecnologías ya están funcionando, están desarrollando y las queremos traer a Chile para poder entregar soluciones a la sociedad con certificación clase mundial, pero con aplicación local acá en Chile directamente, ¿ya? Así que yo lo dejo invitado a cualquier consulta que puedan hacerme respecto a esto. Sebastián, quedas tú con el micrófono ahora para que podamos profundizar algunos aspectos. Sí. ¿Me escucha bien, Rodrigo? Muy bien. Primero que todo te agradezco tu excelente clase magistral respecto a hidrógeno. Vamos a dar un espacio de aproximadamente 10 minutos de preguntas y voy a comenzar por las que están planteadas primeramente. Hay mucho profesional de las áreas que tú mencionaste en relación a Chile Valora relacionada y preguntan si existe alguna prueba que los pueda certificar como especialistas en hidrógeno para corroborar sus competencias previas en todas estas instancias. ¿Existe algo así?
En este momento lo que hizo el estudio fue proponer todas las bases para que, por ejemplo, INACAP tome estas bases, las incorpore en sus planes de programación, que entiendo que lo va a hacer porque INACAP estuvo presente en este diagnóstico, ¿no? Nosotros invitamos a muchas universidades e institutos a esta conversación y a este análisis, y INACAP fue el primero que se estuvo presente porque INACAP quiere certificar estas competencias. Por lo tanto, la verdad es que no es casualidad que yo esté aquí hablando con INACAP, me hayan invitado porque INACAP está consciente de este proceso. Y INACAP asumió el reto entonces de que tomó los resultados de este estudio y en este momento lo está evaluando y estudiando para incorporarlo en las competencias, ya sea en los programas actuales o con upgrade que va a realizar o que quisiera realizar a los proyectos. Por lo tanto, los alumnos que están acá, yo creo que lo importante es que mantengan mucho contacto con INACAP porque más temprano que tarde INACAP va a presentar esos cursos de formación para lograr esas certificaciones particularmente. ¿Ya? Todavía si hicimos el estudio recién, terminamos en febrero o marzo, se publicó ahora en abril, y en estos momentos las instituciones que estén interesadas están enterándose de esta certificación para poder hacerlo y van a incorporarlo prontamente. Yo espero que lo hagan pronto para poder ayudarlos en ese proceso. Rodrigo, una pregunta más mientras quizás con los estudiantes presentes plantean alguna inquietud, pues, para darles tiempo también para pensar algo relacionado. Y cuando tú hablabas que el hidrógeno necesita para su sostenibilidad tener algunos temas de responsabilidad social, empresarial, sustentabilidad, ¿no se ha pensado quizás o cuánto falta para poder quizás tener, ya que está tan en boca el tema del gas domiciliario, los galones o balones de gas que llaman? Claro. ¿Es posible pensar que en el mediano o corto plazo tengamos algún producto competitivo que sea adaptable a nuestras instalaciones domiciliarias, ya cada con cocinas? ¿Es posible? ¿Hay algo al respecto adelantado? Sí, por supuesto, y les quiero dar una buena esperanza, ¿no? Muchos proyectos que yo mencioné para Chile están planificados, se han ido acelerando todos. Afortunadamente ha sido más rápido. Yo les puedo dar algo bien concreto. Gas Valpo ya está trabajando en un proyecto para llevar hidrógeno a las casas, ¿ya? Y está haciendo un piloto, está construyendo ese piloto, está desarrollando ese piloto para poder justamente demostrar de que esto se puede llegar a las casas. Por lo tanto, es muy inteligente partir primero con este proceso, ¿no es cierto?, de probarlo acá en Chile en un segmento que es Tocopilla, y una vez que eso se haga, se va a replicar en diferentes partes de Chile. ¿Por qué no es automática la instalación? Porque las cañerías tienen que ser especiales, tienen que adecuarse. Los quemadores que están en tus casas también hay que modificarlos, cambiarlos, porque tienen bastante poder calorífico, por lo tanto hay que hacer una adaptación en esos puntos de seguridad, y eso ya está funcionando. Así que yo la verdad que muy alegre, porque yo pensé que se iba a demorar un poco más, pero estamos muy rápido, ¿no? Y las industrias están entendiendo rápido estos procesos. Copec está trabajando también en esta área de combustible, ¿no? También, bueno, no quiero dar más marcas, pero hay muchas empresas que están trabajando en esto. Esas son las últimas dos preguntas. Pregunta un ingeniero en minas, ¿cómo podría adaptar su carrera de ingeniería en minas hacia el hidrógeno verde? Fabuloso, ¿no? O sea, yo creo que un ingeniero en minas, yo lo veo tan plástico en el área de minas, que él efectivamente podría enfocarse particularmente dentro del hidrógeno o de la cadena del hidrógeno, por ejemplo, trabajar efectivamente para poder alimentar minas subterráneas, ¿no es cierto?, con energía, ¿ya? Porque vale en ese proceso. Tener la capacidad también justamente de comenzar en forma aislada, por ejemplo, a instalar generación eléctrica, ¿no es cierto?, en un sector de calor donde los procesos mineros no requieran. Partir con esos pilotos para que esa huella de carbono baja, mejore el valor del el mineral que está extrayendo. Entonces, tiene aplicaciones de calor, ¿sí? Calderas, hornos, por ejemplo, podríamos meter, él podría incorporar hidrógeno en esos hornos o en esas calderas particularmente, podría producir electricidad precisamente en algunos sectores que son difíciles de electrificar o que son muy altos en huella de carbono para poder bajar. Tres, la electromovilidad minera.
¿sí? La electromovilidad minera, tanto secundaria, proveedores, transporte de personal, efectivamente, transporte de carga dentro de la mina o fuera de la mina también podría ser. El transporte ferroviario, minero, podría ser todo eléctrico, ¿sí? Porque un transporte ferroviario minero, si no usa diésel, está usando catenarias superiores, y esas catenarias son cables que están consumiendo CO2 o huella de carbono. Podría yo independizarme de las catenarias, de los postes, y el tren pueda funcionar. De hecho, en Antofagasta hay una iniciativa de un tren a hidrógeno que se va a esa. Bueno, ¿sí? Una pregunta más. Desafíos. Aquí hay una. Tiene una pérdida muy alta el proceso, en el cual volvemos a unir el hidrógeno con el oxígeno en nuestra célula de combustible. No sé si se... Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? O la puedo leer yo, ¿no? Está escrita. Sí, tiene una pérdida muy alta, dice, ¿no? Intenté alcanzar a escuchar. Alex, si gusta, venga y me explica. Dice, tiene una pérdida muy alta el proceso en el cual volveremos a unir el hidrógeno con el oxígeno en nuestra célula. ¿Es la duda si tiene la pérdida? Sí. Ya, la duda es si... Perfecto. Es una pregunta, ya. Bueno, aquí permítame hacer un parafraseo, ¿no? Al respecto. Una hormiga es lento o rápida. Depende, ¿no? Si la comparo con una gacela, es lentísima. Si la comparo con un caracol, es rapidísimo. En este caso, las pérdidas, si salta o baja, en el proceso tengo reducción de energía, ¿no? Efectivamente, tengo pérdida de transferencia y llega al proceso de unir hidrógeno con oxígeno nuevamente en la celda de combustible, no llega exactamente como al inicio, particularmente. Entonces, la comparación que hay que hacer es, por ejemplo, con un motor de combustión. Un motor de combustión que llevamos 60 años trabajando arriba de un vehículo, de un camión, de un bus, tenemos 16% promedio, ¿no? Promedio, 16%. O sea, del litro de combustible que usted le coloca al vehículo, el 16 se transforma, llega a la rueda. Acá nosotros llegamos con 33 y 35%, pero con la diferencia que el otro 16 que usted consumía en un motor de combustión era con CO2. Este otro 33 es sin CO2, particularmente. Además, estas pérdidas son más graves en ciertos países. Por ejemplo, estas pérdidas que podamos tener son mucho más, le duele mucho más quizás a Japón, que no tiene energías renovables, Alemania, Brasil. Pero recuerda, Irán, ¿no es cierto? Efectivamente, de que nosotros tenemos energía que hoy estamos desperdiciando. Por lo tanto, no nos duele tanto. Queremos ser más eficientes, pero no nos duele tanto como si les duele a la gente de Japón. De hecho, a Japón, Miriam, le es más conveniente mandar un barco a Chile a sacar hidrógeno. ¿Alex? Perfecto, perdone, Alex. A Japón le sale más conveniente enviar un barco a Chile para tomar el hidrógeno y llevárselo a Japón que ellos producirlo allá. A pesar justamente de todas las pérdidas que tenemos particularmente, ¿no? El sistema tiende a optimizarse, ¿sí? Cada día las tecnologías están avanzando más rápido, están siendo mucho más eficientes, estamos mejorando. ¿Hay pérdidas? Sí, pero muy pocas con respecto a lo que perdemos. Alex, último ejemplo, con esto termino solamente, ¿no? Último ejemplo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos 5 compañeros, nos vamos desde Concepción a Santiago, Concepción, que son 513 kilómetros de distancia, ¿no? Consumimos 5 kilos de hidrógeno. 5 kilos de hidrógeno. Esos 5 kilos de hidrógeno consumen 8 litros de agua por kilo, o sea, 40 litros de agua. Solamente en viajar a Santiago. Es decir, cada uno de nosotros se consumió 8 litros de agua en viajar. ¿Sabes cuánta agua se consume al tomar una cerveza? Que es de, ¿cuánto se toma una cerveza uno? ¿Un minuto, 2 minutos, 3 minutos? No sé. Son 180 litros de agua. O sea, compara lo que perdemos, lo que gastamos al tomar una cerveza, que son 180 litros de agua, con hidrógeno, movernos de aquí a Santiago, 5 personas, 8 litros por persona.
Entonces, si bien es cierto, hay pérdidas, pero los beneficios que hay respecto son mayores en estos momentos de los que se puedan generar, ¿ya? Sin embargo, no hay que renunciar a la eficiencia y no hay que renunciar a la calidad en los procesos. Para eso se está investigando, se están desarrollando más cosas. Rodrigo, ha sido un placer escucharte. Quedan muchas dudas, queda mucho por hablar respecto a este tema. Me pueden escribir. Yo contesto todas las respuestas. Así que los que quieran me escriben. Ahí están los correos, todos, así que no hay problema. Yo respondo todo, lo que quieran saber. Aparte, como señalas, ya hay ciudades enteras que funcionan solo a base de hidrógeno, por lo tanto es posible. Y nosotros tenemos que no ser ciegos, sino ver la luz, como tú hiciste en la metáfora. Y te agradecemos mucho tu presentación. Va a estar disponible posiblemente luego en las redes, así que te agradezco mucho. Y claro, el tiempo a veces es un poco limitado, pero podemos seguir conversando estos temas en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y nos vemos pronto. Chao, muchísimas gracias a todos los alumnos y a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias.